Capítulo 5. Una estrella en el abismo. La noche había terminado y el sol se asomaba. Santi despertó al recibir un rayo de luz que atravesó la densa vegetación. Levantándose de golpe gritó: «Buenos días». Hablando a la absoluta nada. Contemplando su soledad. Por un momento creí que alguien estaría aquí. A pesar de estar solo, no sentía tal cosa. Momentos después guardó su equipo para dormir y decidió comer algo. Tomando un poco de comida de su mochila, eligió un trozo de pan sazonado con alguna especia. ¡Qué buena está! Comió un bocado mientras miraba a su alrededor. Teniendo una repentina sensación extraña, vio directamente la vegetación. Era como si cada árbol estuviese lleno de vida. Sus verdes hojas sanas eran increíblemente llamativas. No había notado que este bosque selva fuese tan bello. También una cálida brisa lo tranquilizaba aún más. Podía ver en los árboles hojas recién formadas, lo que les daba un aspecto renovado. Y podía sentir como si una energía brotara de los árboles. Es como si pudiera ver la vida del árbol. Es increíble. Sorprendido se quedó quieto con los ojos abiertos. Ahora que recuerdo, el mundo tenía este aspecto cuando era un niño. ¿Por qué justo ahora lo estoy viendo? ¿Fue por la comida? ¿La chamana verá el mundo de esta forma? Pero conforme fue invadido por sus pensamientos ya no pudo seguir apreciando el momento. Y ahora noto que aquel bosque no dejaba ver a más de 10 metros. También había una gran cantidad de insectos. No podía saber si eran peligrosos, pero para su suerte su ropa lo protegía muy bien. El clima seguía siendo agradable. Revisando a fondo su mochila se tornó preocupado. Solo me queda comida para hoy. Viendo el entorno busco alguna planta pero nada parecía comestible, sintiendo ahora desesperación por no saber identificar lo que observaba, pero pensaba en otra alternativa. ¿Acaso me traerá más comida? Y recapacitando sobre eso. ¿Él comprará la comida? ¿O acaso él la roba? Sabiendo que Will tomó todas sus cosas sin dudar, aunque se las haya entregado después, preocupado se dijo a sí mismo: no quiero vivir de esa forma. Trato de olvidar el tema temiendo ser escuchado. Aún le quedaban unas cuantas tiras de carne seca que le habían regalado. Después de desayunar se recostó junto a un árbol, entre el pasto y hojas secas, mirando hacia el cielo o lo que podía ver a través de los árboles. Ahora mismo creo que cualquier cosa puede pasar, incluso que pueda haber algo allá arriba. ¿Sabrá algo Will? Empiezo a creer que lo sabe todo. Parece saber demasiado a pesar de verse joven. Rápidamente se levantó ya que el suelo no era muy cómodo. Es hora de continuar, no creo que haya nada por este lugar. Santi no tenía ningún sentido de dirección, caminaba con las manos en las bolsas de su suéter. Le parecía peligroso pero era para protegerse de los insectos. El lugar estaba lleno de plantas extrañas. Se acercaba a cada una tratando de reconocerlas. ¿Serán comestibles? Miro a cada rincón con curiosidad. Llegando el mediodía, seguía vagando por esa especie de bosque selva sin ninguna preocupación. Finalmente se detuvo y pensó muy rápido. Sé que estoy perdido, pero aún así creo que todo estará bien. Tenía una sensación en el pecho, algo que llevaba ignorando desde que despertó. Una presión que se hacía más fuerte conforme avanzaba el día. Hasta que muy impaciente se dijo a sí mismo: ¿y si pudiera ir a ese lugar de sombras? Santi tenía miedo con solo decirlo, pero también una fuerte emoción. Estaba ansioso, tratando de calmarse dijo cualquier cosa. ¿Qué nombre le daré a eso? Refiriéndose a la extraña magia que Will le mostró. Yo lo llamaría salto temporal o quizás salto oscuro. Con una sonrisa de arrepentimiento se dijo a sí mismo: esto es ridículo, no debería decir esto, aunque creo que es mejor el segundo nombre. Santi tenía fuertes deseos de volver a aquella oscuridad. Él trataba de hacer cualquier cosa como distracción, pero su última experiencia le dejó una gran curiosidad. Él estuvo intentando ir durante el día sin hacer mucho esfuerzo. Con cada vez más intenciones se concentró e hizo aparecer su símbolo, dejando su mente en blanco. Deseo volver a aquel mundo de sombras, pero nuevamente nada ocurrió. No funciona. ¿Por qué? Es más difícil de lo que parece. Intentó calmar su desesperación recordando su conversación con la guardiana.
Esto era lo que más lo impulsaba a volver. Pero preocupado con la mano en la barbilla. Ella decía la verdad, después de todo, son sombras, o incluso esas atrocidades. Suspirando en silencio. Si intento preguntarle a Will, seguro que se enojara. Muy preocupado se preguntó. ¿Qué es Will? ¿Será una sombra o atrocidad? Parece más una persona como todos, Santi tenía cierta confianza. Ellos no son malvados. Aunque sean oscuros, no lo son. El canto de la guardiana no parecía algo malo. Y en el fondo Will no parece alguien malo. Calmando sus dudas nuevamente lo volvió a intentar y en esta ocasión, solo pensó en encontrar a la guardiana, ya que tenía un fuerte interés en conocerla. Pero en este intento, estaba completamente decidido, centrándose por completo, recordando una vez más ese canto, y recordando e imitando los movimientos de Will. No solo era eso, ya que también era capaz de sentir cómo se movía el poder de Will. Y en ese momento todo a su alrededor se volvió distorsionado. Emocionado y al mismo tiempo preocupado gritó. Lo logré. Su corazón latía fuertemente, pero no era por miedo sino por emoción. ¿De verdad fue tan fácil? Pero no es el lugar oscuro, es el otro lugar, tranquilamente dijo, debo llegar, debo ir a ese lugar oscuro, no puedo escuchar la voz de la guardiana. Quizá está descansando, otra duda surgió en su mente. De seguro trabaja con Will. ¿Qué clase de relación tendrán? ¿Y qué hacen en ese lugar? Ante esto intentó atar cabos. No puede ser. ¿Acaso los manda a todos con ella? ¿Los está salvando? Nadie jamás podría creer que sea tan compasivo. Con su mente más clara Santi elevó más su respeto hacia Will. Y para su sorpresa escuchó una respuesta. A quien no lo traiga la voluntad del corazón, nada bueno le esperará. Santi estaba muy emocionado, por lo que no prestó la suficiente atención a las palabras. Puedo oírte de nuevo, tengo tantas preguntas. Pero aquella voz no volvió a responder, eso era extraño, sintió tener toda la atención de la guardiana por un breve momento, pero siendo interrumpido por un canto repentino. La guardiana había comenzado a cantar, Santi podía decir que era un canto alegre pero trágico. Puedo sentir su presencia. Santi estaba boquiabierto, de alguna forma podía saber la localización de la guardiana. Muy asombrado dijo. Está increíblemente lejos. Para los sentidos de Santi parecía estar a kilómetros de distancia, pero por extraño que parezca, su curiosidad superó en gran medida a sus instintos más básicos, como el miedo a la oscuridad. Debo llegar a ese lugar. Santi intentó calmarse un poco. No estoy tomando esto en serio. Decidiéndose a buscar hasta lograr su objetivo, pero dudo un poco. Creo que no debería estar tratando de molestarla. Sin embargo, su emoción y curiosidad era demasiado intensa, cerró los ojos deseando con todas sus fuerzas en conocer a la guardiana, y en cuando abrió los ojos. Increíblemente lo había conseguido, llegó por su cuenta a aquel lugar oscuro y desolado. Estaba realmente sorprendido, esto es extraño, ¿por qué ahora fue más fácil? ¿Será por el poder del símbolo? Santi estaba iluminado únicamente por la luz de su símbolo. Esta sensación, este sentimiento no es algo que se pueda olvidar. En aquel lugar estaba rodeado de nubes oscuras, no veía nada, un viento frío soplaba, pero Santi estaba tranquilo, apresurándose a tomar una linterna de su mochila, con esto podré ver. Pero al encenderla se dio cuenta que la luz no podía atravesar la oscuridad, solo podía ver corrientes de un denso humo oscuro. ¿Este humo será peligroso? Will no me dijo nada sobre eso. ¿Cómo hace esto Will? ¿Solo desea ir a otro lugar? Santi no tenía ánimo de moverse en aquel mundo oscuro, comenzaba a perder la calma, pero para su sorpresa la guardiana respondió, como tratando de ayudarlo, arraigarse no lleva a ninguna parte. Cada vez que escuchaba la voz de la guardiana, lo invadía cierta tranquilidad, que despejaba sus miedos y dudas, sorprendido preguntó. ¿A dónde debo moverme? No puedo ver nada, y no hay manera de iluminar todo esto. Santi se quedó viendo a la oscuridad y repentinamente fue golpeado por la realidad de la situación, preocupado sintió una pizca de miedo que no pudo contener.
pensando en salir de las sombras. Repentinamente se escuchó un estruendoso grito en sus cercanías, el canto de la guardiana había desaparecido. Ah. Fue un grito desgarrador, como si alguien estuviera a punto de morir. Santi se puso en alerta máxima. ¿Qué fue eso? De inmediato hizo aparecer su símbolo y se dijo a sí mismo: debo guardar la calma. De esa forma pudo calmarse, pero usar ese poder lo agotaba rápidamente, así que decidió quedarse quieto alrededor de 5 minutos, respirando lentamente. Afortunadamente nada ocurrió, hasta que volvió a escuchar el canto de la guardiana, comenzó a caminar muy lentamente, se dio cuenta que el suelo estaba repleto de piedras y un fino polvo frío al tacto, tenían un aspecto más a escombros que a simples piedras. Pareciendo algo muy extraño. Es muy difícil moverse en este lugar, hay demasiadas piedras y oscuridad. ¿Cómo rayos puede moverse Will por aquí? Apenas había avanzado 5 metros con mucha dificultad, y sintiendo una corriente de humo que lo alcanzó, retrocedió un poco cuidando no caerse, y de pronto chocó de espalda con algo grande y firme. ¿Qué es esto? Tratando de hallarle forma con el tacto ya que su linterna no iluminaba prácticamente nada, después de inspeccionar mediante el tanto descubrió de qué se trataba. Es un muro. ¿En este lugar hay construcciones? Cada vez le parecían más extraños sus hallazgos, continuó avanzando lentamente mediante el tacto, hasta que rodeó el muro. Del otro lado notó que el humo no era tan denso. Había una especie de salida a la barrera de humo, y con cuidado de no caer logró salir. La luz de su linterna ahora llegó más lejos, llevándose una gran sorpresa. ¿Son ruinas? ¿Qué pasa con este lugar? Estaba realmente sorprendido. Mientras más se movía, más ruinas de construcciones aparecieron, la oscuridad empezaba a dispersarse. Santi solo podía creer en algo. ¿Esto alguna vez fue una ciudad? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Podía ver que el cielo estaba cubierto por humo en su totalidad. No lo podía creer, que hubiese tantas construcciones en ruinas. ¿Habrá vivido aquí una sociedad tiempo atrás? Santi se sintió abrumado, pero repentinamente, a lo lejos pudo escuchar un ruido como antes, pero no le transmitió agresividad como aquel grito de antes, eran más bien lamentos de un hombre. Él trataba de mantener la calma recordando las reglas, esforzándose en no romperlas. ¿Quién está llorando? Precavido Santi trató de alejarse, recordando algo que dijo Will. Reflexionó. Ahora que recuerdo, Will dijo que aquí terminan las sombras, pero ¿por qué hay ruinas? Es como si una guerra hubiera pasado por aquí. Era lo único que no podía explicarse. Escuchando aquel lamento interminable, Santi fue invadido por algo, algo que le hizo desear acercarse. Cada vez los lamentos se hacían más fuertes. Podía percibir la tristeza de los lamentos. Entonces a lo lejos pudo ver lo que parecía una construcción devastada. Esto parece una casa. El techo había colapsado, los muros estaban agrietados y no tenían puertas ni ventanas. Acercándose lentamente, corrientes de aire frío salían de la casa, y dentro pudo notar una silueta lamentándose en el suelo. Era una sombra, similar a la sombra de Gabriel. Por alguna razón quiso acercarse. Santi tenía un vago sentimiento familiar que no podía explicar. ¿Qué le pasa? ¿Será como las otras sombras? Santi se detuvo en lo que sería la puerta y se percató de algo. La sombra estaba sentada y parecía estar llorando. Alrededor de la sombra había pequeñas piedras apiladas, y la sombra yacía acurrucada en medio de ellas. Lo que Santi podía deducir era que trataba de protegerse con las rocas. Se acercó un poco más. Está solo y desesperado. ¿Puedo ayudarle? Pero mientras se acercaba, sin querer provocó que una pila de rocas cayera. No. Preocupado trató de contener su miedo, retrocediendo hasta la entrada de la casa. Aquella sombra se levantó. Santi creyó lo peor, pero la sombra tan solo comenzó a tomar todas las piedras, tratando de apilarlas nuevamente. ¿Qué es todo esto? Parece que trata de hacer alguna cosa con las piedras parecían una silueta, y en ese momento Santi captó una imagen por un instante como la figura de alguien. La escena de una familia reunida. ¿Estará recordando algo? ¿Esto será una tragedia? Santi estaba triste por lo que había visto, y también se sentía mal por lo que había hecho.
acercándose nuevamente con intención de ayudar, se llenó de valor y con todas sus fuerzas intentó liberarlo. Su símbolo apareció debajo de él, la intensa luz del símbolo llamó la atención de la sombra y con una poderosa voz pronunció: «Libérate». Una palabra llena de fuerza y emoción. Lo había hecho con todas sus fuerzas, incluso más que con las sombras que ayudó en el pasado, pero sin embargo, no ocurrió nada. Cansado y desanimado por lo que había hecho, dijo: «¿No puedo hacer nada?». Respirando profundamente trataba de recobrar fuerzas, pensó que había algo más. Este lugar es diferente. Comenzaba a agotarse por usar su poder y desanimado por no poder hacer nada, decidió sentarse a un lado de la sombra. Por alguna razón no estaba preocupado, no sentía peligro alguno por su parte, recargándose en un muro. Miró por un agujero, podía ver una gran cantidad de ruinas. Esto debe ser una ciudad. ¿Qué es este mundo? Corrientes de humo oscuro rodeaban el lugar. Todo era muy oscuro. Volteó su mirada de nuevo a la sombra. No hay nada que pueda hacer, ¿verdad? Le preguntó a la sombra, pero ésta lo ignoró por completo. Santi se calmó un poco, dejando de pensar. Y en ese momento una vez más escuchó aquella voz cantando, cada vez era más fuerte. «Au, ah». Los lamentos de la sombra disminuyeron. «Solo puedo escucharte cuando estoy en calma, ¿verdad?». Parecía que la voz se estaba acercando. Santi comenzó a alborotarse, el canto no se detuvo, ninguna de sus preguntas fue respondida, de pronto notó que la sombra hizo algo. El canto pareció tener efecto sobre la sombra, de pronto ésta dejó de lamentarse y comenzó a moverse. Se ha levantado. ¿Pero a dónde va? Aquella sombra abandonó lo que parecía su refugio y caminó en cierta dirección. Santi optó por seguirla, era como si ambos fueran guiados por el mismo canto. Santi comenzaba a llenarse de emoción. ¿Si continúo podré ver a la guardiana? Aquella sombra caminaba despacio, lo cual le era bueno para no tropezar, y a medida que avanzaron notó algo. Observó que esta no era la única sombra, viendo que varias más iban en la misma dirección. Esto lo sorprendió, por la gran influencia de la guardiana hacia las pobres almas en pena. Finalmente llegaron a un lugar despejado de humo oscuro, su linterna podía iluminar hasta cierta distancia, y viendo en todas direcciones, había grandes edificios en ruinas. Esto definitivamente es una ciudad. El canto era cada vez más fuerte, parecía venir de un lugar alto, aún cubierto por oscuridad. Notando la base de un edificio, Santi dedujo que la guardiana se encontraba en la cima, por lo que alzó su mirada. En la cima de un edificio alto, de entre 5 a 6 pisos, parecía ser de donde el canto se originaba, y apuntando con su linterna tenuemente creyó ver algo. «Tú eres la guardiana», levemente podía ver la forma de un gran animal con un pelaje largo y oscuro. Santi se sorprendió ya que eso no era lo que esperaba, aunque creyó que por un momento, que quizá una persona estaría montada sobre aquella criatura. ¿Qué es esa criatura? Todas las sombras parecían estar en paz con su canto. Tranquilamente Santi preguntó: «¿Tú liberas a las sombras?». El canto de la guardiana se volvió más intenso, su voz era muy tranquilizadora, de alguna forma las sombras se recostaron mirando al cielo. Podía percibir una gran tranquilidad, pero se preocupó y preguntó de nuevo: «¿Por qué no se liberan?». Finalmente el canto se detuvo y la guardiana contestó: «A las penas más grandes, solo el tiempo las sanará». Tristemente contestó: «Es por eso que nada funciona». Santi comenzaba a ver las dimensiones del lugar que estaba pisando. «Serán libres a su tiempo». Santi pensó en cómo las sombras habían llegado a este lugar, formulando una pregunta. ¿Todos están sufriendo en este lugar, se lo merecen? Ellos se equivocaron. Tomaron una mala decisión, se dejaron llevar por el odio y el rencor. Y observando las ruinas hizo otra pregunta. ¿Y estas ruinas para qué son? ¿Para hacerlos sufrir más? Ellos mismos colocaron cada piedra. Viendo a las sombras notó que algunas tomaban escombros colocándolos a su alrededor. Esto puede ser la prueba más grande de que amaban lo que tenían, pero también puede ser el recuerdo más amargo.
Lentamente el humo alrededor de la guardiana se iba despejando. Santi pudo ver mejor aquella figura. Claramente era un felino, sus ojos brillaban de color blanco, no vio a nadie más a su alrededor. Santi se sorprendió aún más. De pronto le pareció que la guardiana fijó su mirada en él. Y si las sombras no hicieran nada, la realidad de donde vinieron no tendría futuro. Parece una forma muy extraña de ayudarlos. Cuando no pueda ayudar, cantaré y aquellos que puedan escucharme podrán liberarse de su dolor. Santi estaba atento a todo, tenía la sensación de que esto era más importante de lo que creía. ¿Así serán libres? Pero la guardiana no respondió, de pronto hizo movimientos extraños, en realidad eran los movimientos juguetones de un gato. Santi sintió un tipo de afirmación sin necesidad de palabras. Repentinamente la guardiana rió un poco y saltó despreocupadamente del edificio. Era un edificio de 5 pisos. Santi se sorprendió, al principio no se percató, pero antes de que se diera cuenta, la guardiana cayó junto a él. El escombro salió volando y Santi cayó de espalda mirando al frente con los ojos bien abiertos. Esto no pareció afectar a las sombras. Santi observó muy impresionado a la guardiana. Parecía la mezcla de una pantera con un gato peludo. Entonces esa es tu forma. Era gigantesca, de al menos 3 metros de altura a 4 patas, su pelaje largo parecía estar hecho de oscuridad, sus brillantes ojos blancos transmitían paz. Era un ser imponente. Santi no retrocedió y apretando sus manos dijo: «No me hará sentir miedo». A lo que la guardiana comenzó a reír. «No tienes de qué preocuparte, sé que estás perdido, te llevaré a casa». Los movimientos de la guardiana eran elegantes. Muy sorprendido respondió: «¿En serio?». Santi estaba confundido por lo que no entendió bien aquellas palabras. La guardiana se recostó en el suelo y le dijo: «Sube». El corazón de Santi latía de emoción, como el de un niño invitado a una gran aventura. Muy emocionado y con dificultad subió al lomo de la guardiana. Su pelaje se sentía suave y cálido, como una sábana. En un momento la guardiana saltó muy alto, lo que hizo gritar a Santi de sorpresa. Se agarró fuertemente al pelaje, que a pesar de ser suave, era extremadamente resistente. ¡Ah! En ese momento Santi solo podía gritar de sorpresa. La guardiana estaba corriendo mientras flotaba. Santi reía incrédulo. «Estás volando». La guardiana cada vez subía más y más, acercándose a aquel cielo cubierto hasta chocar en las nubes oscuras. Santi no podía ver nada, pero la guardiana seguía subiendo cada vez más y más, se sujetaba fuertemente, y tan rápido como comenzó atravesaron toda la oscuridad, y en ese momento, fue invadido por un sentimiento indescriptible. Por encima de todo ya no había más humo oscuro, nada que nublara su mente. Podía ver un cielo estrellado, que iluminaba con fuerza, rebosante de vida, como si cada estrella lo estuviera llamando. Las nubes oscuras estaban iluminadas con la luz de las estrellas, las cuales parpadeaban brillantes y rebosantes. Santi ya no era capaz de medir el tiempo, ni tampoco pensaba en nada. Estaba extremadamente atento a su alrededor sin decir palabra alguna. No supo cuánto tiempo estuvo en ese estado, hasta que se recompuso. «Es increíble, ¿esto es el cielo? Esta es la salida, esta es la libertad». Santi estaba completamente maravillado. ¿Cómo puede existir algo tan hermoso? Nunca había visto tantas estrellas. La guardiana reía, parecía como si corriera entre las nubes. Santi habló con toda su sinceridad. «Podría quedarme aquí para siempre, como quisiera quedarme aquí para siempre». Pero al decir aquellas palabras notó que las estrellas comenzaron a desdibujarse y la oscuridad invadía nuevamente. «Ojalá esto fuese para siempre», pero de pronto escucho: «Hemos llegado», dijo la guardiana, comenzando a descender viendo una ciudad en ruinas. «Otra vez ruinas, están en todas partes». Bajaron a lo que parecía una colonia de casa y llegaron a una pequeña casa. Santi bajó temblando de emoción. «No puedo creerlo, eres increíble». Por la emoción Santi no era capaz de reconocer en qué lugar se encontraba. Riendo un poco la guardiana contestó: «No lo sé. Me gustaría verte otra vez, este lugar parece el cielo contigo». La guardiana alegremente contestó: «Siempre que hayas reconocido y superado tus errores, podrás escucharme».
Jamás lo olvidaré. Santi comenzó a regresar al mundo normal, sin embargo no pensó en qué lugar se encontraba llevándose una gran sorpresa. Es imposible. Es mi departamento. La luz de la luna entraba por la ventana. Por un momento dudó y dijo: ¿eso fue real? ¿Estaba soñando? ¿Todo ha sido un sueño? Pero la fatiga lo invadió. Santi estaba muy cansado, sediento y hambriento, sentía que caería en cualquier momento. Ya era noche. Quizá pueda descansar aquí y después irme de la misma forma. Santi pasó alrededor de 4 días fuera de la ciudad, comenzando a preocuparse de qué pasaría si lo encontraran. ¿Qué voy a hacer? Me descubrirán, no puedo decir nada de esto, nadie lo creerá. Pensando seriamente, tomó una decisión. De todas formas ya no tenía comida, de no haber llegado aquí seguro habría muerto de hambre, tan solo les diré que me perdí en el bosque y eso es todo. Su agotamiento no le permitió idear un mejor plan. Recostándose en su cama pensó en una última cosa. ¿Me habrán despedido? ¿Todos mis conocidos estarán preocupados? No puedo hablar de esto con nadie, debo recordar las palabras de la chamana y Will. Santi dejó de pensar y pudo dormir. Era la primera noche notando la tranquilidad de una vida normal. Alza la mirada, las estrellas están cantando. Fin del capítulo 5.